hacer dos ejercicios que, si bien es una conexión soldada, van a notar ciertas similitudes con una conexión apernada, ¿ya? Porque la estrategia de solución es más o menos la misma. Después de esto, el miércoles van a ir a ayudantía de conexiones soldadas, perdón, de conexiones apernadas, y yo el viernes probablemente voy a hacer un ejercicio que combine ambas. De esa forma van a llegar al martes ya con una pila de ejercicios bien alta, y yo les voy a dar un tip importante para nosotros. ¿Cuándo te vas a encontrar nuevamente? Martes. Este martes. Martes, ¿no semanas? Sí, 12 creo que es. 12, sí. Así que eso, vamos a ver conexiones soldadas, después vamos a ejercitar y vamos recordando un poco lo que hemos visto. Entonces, las conexiones soldadas, uno tiene la experiencia, ¿verdad?, de lo que es una soldadura más o menos como en la práctica cotidiana. Básicamente es un proceso para unir dos piezas metálicas, un metal base y un electrodo, de forma tal que se fundan y se combinen y se transforman en un nuevo material, ¿ya? Es una técnica originada a finales del siglo XIX. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, alguna ventaja de una conexión soldada sobre una conexión apernada, por ejemplo? Ahorro de material. ¿Cómo? Ahorro de material. ¿Ahorro de material? Bueno, sí. Resistencia, porque claro, en parte pasa a ser de la misma pieza. Ya, eso tiene que ver con el fondo. Yo cuando pongo soldadura no estoy reduciendo el área, ¿verdad? Cuando yo hago una perforación tengo que descontar una. Yo creo que por ahí va tu sugerencia, ¿verdad? ¿Algo más? Que se pueden conectar como conexiones más difíciles de llegar quizás, o donde no se puede alternar. Ya, por ejemplo, sí, a veces uno puede entrar con una llave, entonces mejor hacer soldadura, o por ejemplo, también existe como el gesto, digamos, uno puede hacer una unión en un arco no recto, ¿verdad? Entonces uno puede unir, digamos, distintas geometrías, ¿verdad? Ese es el sentido más versátil. Por ejemplo, también es súper importante para si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un estanque de guarda de líquido, ¿ya? De guarda de vino, por ejemplo, se usa soldadura porque uno quiere hacer una conexión que sea hermética. Es decir, que uno hace una conexión apernada, difícilmente pueda lograr un hermetismo adecuado. Entonces, hay un montón de escenarios donde nos convendría usar soldadura. La ventaja, entonces, de detalles simples, a veces son filetes, ¿verdad? Son filetes cuando uno pone en un plano, pone el tipo de electrodo, la distancia del filete y el ancho del filete. Es un detalle simple. Se requieren menos partes conectoras, ¿verdad? Porque no tenemos los pernos. Simplifica la reparación de estructuras existentes. Yo puedo hacer una unión, reforzarla aplicando soldadura, por ejemplo. Permite materializar juntas de elementos curvos que salió y permite realizar conexiones herméticas. Y lo que bien decías tú hace unos minutos, una reducción de la sección de las partes conectadas, también súper importante, súper ventajoso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay un electrodo, ¿verdad?, que tiene una resistencia nominal dada, digamos, y ustedes mediante la aplicación de calor pueden fundir el material base con el material portante y el electrodo y formar un nuevo material, que es súper resistente. También que es bastante resistente, digamos, las tensiones pueden ser de 5 toneladas por centímetro cuadrado. Existen distintos tipos. Nosotros nos vamos a concentrar en las que son más típicamente usadas, que son las de filete. ¿Ya? Filetes son estas como estas. Tengo dos placas que quiero unir y aplico un filete en esta dirección. ¿Okay? O por ejemplo, hay vigas plegadas y vigas soldadas, ¿verdad? Entonces yo puedo soldar a un alma, puedo soldar un alma, perdón, un ala. ¿El alma cuál es? El alma es la que va, esta es la que es vertical, es una vía. Y el ala es la que... Sí. ¿Ya? Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer una pieza soldada mediante soldadura tipo filete. Existen otros tipos, por ejemplo, de tope o penetración. En ese sentido yo junto placas en un mismo plano, en una misma altura. ¿Ya? En este caso hay una placa que va sobre la otra, en este caso están a la misma altura y yo puedo aplicar una soldadura. Si sueldo por ambas, digamos, caras, yo puedo hacer una soldadura de penetración completa. Pero en ciertos casos yo no puedo acceder por dentro y puedo hacer simplemente una penetración parcial. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un estanque que es relativamente difícil de acceder por dentro, es difícil hacer por los dos lados la soldadura. Entonces depende muchas veces de las restricciones, digamos, constructivas. ¿Ya? Y de tapón o ranura, por ejemplo, uno puede tener dos materiales
puedo hacer un agujero y soldar el agujero, hacer un tapón en esa agujero. ¿Ya? Esos son los distintos, nosotros nos vamos a concentrar más que nada en las que son más usadas, que son las de filete, ¿ya? Para hacer conexiones, digamos, entre viga y columna, o para hacer conexiones para formar un tipo de perfil. ¿Ya? Estas son las que nosotros nos vamos a centrar. Entonces, como recién dije, la soldadura de tope puede ser de penetración completa, como esta figura W o simple B. Y eso está especificado en los planos. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden especificar que ciertas piezas se unan con este tipo, con esta variante o con esta. ¿Ya? Esas son las categorías que hay. El espesor mínimo, vale decir, el ancho de este elemento está normado y depende del espesor de las placas que ustedes quieren conectar. Entonces, ustedes pueden ir a la tabla J 2.3 y con el cuál es ese mínimo que ustedes tienen que superar. Algo importante es el área que resiste la soldadura. Ustedes, cuando especifican una soldadura, especifican la garganta, perdón, el espesor, que es este cateto. ¿Ya? Pero el plano más débil de esta área, entonces esta área está trabajando a corte, en ese sentido. ¿Ya? Entonces, el sector que tiene menos área es este que está en diagonal, que es el que se llama garganta. Entonces, el área que resiste la soldadura va a ser la garganta multiplicado por el largo del filete. ¿Ya? Y esta distancia, si ustedes tienen W, es simplemente W dividido por raíz de 2. ¿Ya? Es simplemente por geometría. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una placa, quieren conectar una placa un poquito más pequeña, así, y ponen soldadura aquí, y también acá. Entonces, el espesor, si ustedes lo ven en planta, es el espesor de la soldadura. Sin embargo, lo que va a resistir es un plano que esté inclinado, que es el que se muestra en la figura. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? De aquí le llamamos L. Entonces, el área de la soldadura va a ser 2 veces el largo por el espesor que resiste. O sea, va a ser 2 veces por el largo por la garganta de la soldadura. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esa es el área que resiste una carga que va en esta dirección. ¿Sí? Y uno hace el análisis en términos de tensión. Entonces, la tensión máxima que se genera en la soldadura tiene que soportar esta carga que está aquí. ¿Qué representa esa línea de ese sector achurado? El achurado es donde toque la soldadura. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, tengo una placa, yo aplico soldadura aquí, y aplico soldadura aquí. ¿Ya? Pero lo importante es que el área que resiste no es W por L, sino que es L por W dividido en raíz de 2, porque el plano resistente mínimo es este que viene en diagonal. ¿Ya? Entonces, esta figura está mirada desde arriba. ¿Ya? Este es W, pero lo que resiste realmente es una distancia un poquito más corta. ¿Vale? Eso es súper importante. Entonces, en realidad, no hay mucho más que decir cuando la carga va en dirección de la soldadura. ¿Ya? Eventualmente yo podría también agregar acá otra soldadura. ¿Ya? En ese caso, entonces, si esto vale L2, el área de la soldadura va a ser 2 por L más L2 por omega por el peso. Entonces, simplemente hay que calcular el perímetro de la figura ejecutada, multiplicarlo por la garganta para obtener el área. ¿Ya? Lo que ustedes especifican en un plano es esto, es el W. ¿Ya? Para que no vayan, digamos, ahí en el fondo. Ustedes pueden pensar que están resistiendo en este plano, pero en realidad es un plano inclinado. Eso es el concepto clave de esta dirección. Lo que debe hacer el espesor de la placa que vamos a conectar. No, el W es el ancho de la soldadura que tú ves desde arriba. ¿Ya? Ah, ya, no, como que sale vertical aquí, pensaba que era más o menos lo mismo. Sí, es lo que tú especificas. Si tú estás soldando de frente, entonces la distancia que tú ves de frente. ¿Ya?
pero tenés que saber que en realidad eso resiste como un triángulo, resiste en ese sector. ¿Ya? Eso es muy, muy importante de hacerlo. Bueno, y ahí, dependiendo si están conectando placas de hasta 6 milímetros, el ancho mínimo son 3 y esto depende de la tabla. ¿Ya? Entonces, entre más anchas son las partes conectadas, este mínimo va a crecer. Entonces tienen que ver que sea mayor que el mínimo y que resista la fuerza. ¿Ya? Bien, entonces ese es el área. Si tenemos un área, lo tenemos que multiplicar con una tensión resistente para obtener una fuerza que resista nuestra fuerza de tracción. ¿Cómo calculamos esa fuerza? Entonces, depende del electrodo. ¿Ya? El electrodo es lo que aporta, digamos a la soldadura de resistencia y normalmente viene como electrodo y un número. Electrodo 70, electrodo 60, donde el número que es más importante para nosotros es este primero. ¿Ya? Esto es la resistencia, la tensión nominal en KSI. ¿Ya? Eso hay que transformarlo a una unidad de medida que nosotros podamos manejar. Entonces, esto KSI multiplicado por 0.07 nos dan toneladas fuerza dividido centímetros. ¿Cuál? ¿Ya? Ahí después hay una tablecita. Entonces, este es la resistencia del electrodo. ¿Ya? Entonces, la resistencia de la conexión soldada va a ser el mínimo entre lo que resiste el material base, que en realidad en esta parte ya no nos interesa, sino que nos interesa lo que resiste la soldadura. ¿Ya? Este A sub W sería el que calculamos aquí. ¿Ya? Y la resistencia nominal se calcula como 0.6 la tensión nominal del electrodo. La tensión nominal del electrodo está dada por los KSI que ustedes. Entonces, por ejemplo, estos son 70 KSI multiplicado por 0.07 nos da 4.9 toneladas fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, en todo esto hay un factor de 0.07. Pero los electrodos se especifican en KSI. Entonces hay que hacer esa transformación. Entonces, básicamente, si tengo esto, si tengo un área, digamos, y tengo una tensión o una fuerza que yo quiero resistir, tengo que ver que phi, que en este caso son 0.75, con una falla frágil, multiplicada por el área, multiplicada por 0.6, por el FXX, esto es una fuerza, ¿verdad? Tiene que ser mayor o igual que sub. Básicamente eso es lo que hay que hacer a nivel de fuerza. Sabemos cómo se obtiene la fuerza, el área de la soldadura y la tensión nominal de la soldadura. ¿Ya? Son 0.6 por lo que está tabulado. Y esto que está aquí le podemos llamar FW. ¿Ok? Entonces tengo la tensión y tengo el área. Esto es cuando la carga pasa por el centroide de la pieza de la soldadura. ¿Ya? Si es que tengo una soldadura que no es simétrica, entonces hay una excentricidad y se generan momentos. ¿Ya? Se pueden crear momentos en el plano o fuera del plano, que fue lo que estudiamos la clase pasada y ahora lo vamos a volver a repasar, pero en soldadura. Entonces vamos a ver dos ejemplos, uno fuera del plano, uno en el plano y otro combinado, fuera y dentro del plano. ¿Ya? Entonces, vimos esto es exactamente lo mismo. Supongamos que yo tengo entonces una soldadura que tiene un centro geométrico. Si yo tengo una carga que está acá, va a generar una carga y un momento. ¿Cuál va a ser el sector más demandado? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Aquí? ¿O acá? A la derecha, acá. En este caso, tanto este sector como este sector van a estar igual de solicitados. ¿Ya? Porque recuerden que esto va hacia abajo, esto quiere rotar, entonces esto va a querer ir para abajo y se va a cargar más. Mientras que lo que está acá va a tender a descargarse. El mismo análisis que hicimos antes. Y el análisis, antes teníamos pernos, ¿verdad? Y cada perno resistía una fuerza. Y cada perno resistía una fuerza. Ahora, como tengo un área, hay una tensión que es máxima. Entonces hay que trabajar en términos de tensiones, no de fuerza. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la fuerza
la tensión en este punto que va hacia abajo va a ser la fuerza puntual dividido el área, esto es una tensión, multiplicado por un momento, por una distancia en X, dividido por una inercia polar. Normal. Esto también es una tensión, ¿estamos seguros? Esto también es una tensión, entonces estamos comparando tensiones. ¿Qué tenemos que comparar entonces? Si la tensión solicitante es mayor que esto que está acá, que es la tensión. Vamos a hacer ejemplos y vamos a movimiento, pero es básicamente lo mismo que vimos para vernos, solamente que como no tenemos áreas puntuales, sino que están distribuidas, hay que trabajar en términos de tensión. Dime. Y ahora sí. Normalmente los valores de P, ¿dónde los sacas? Normalmente los valores de P Los de P y son- de M, porque normalmente en el enunciado, el caso de que no lo den. es que si no los doy es porque le pregunto cuánto es el máximo. Ya. ¿Ya? Entonces la pregunta es cuánto vale P. Si yo te doy, por ejemplo, el valor de P, yo te puedo preguntar ¿resiste o no resiste? O te puedo preguntar determine el ancho para que resista. ¿Sí? O te puedo preguntar, dada esta configuración y esta carga, calcula el factor de utilización. ¿Sí? Entonces hay distintas formas de preguntar lo mismo. Todo es lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Se entiende, esto es la excentricidad en el plano. Pero eventualmente, aquí vamos a hacer el primer ejemplo, puede haber una pieza soldada que sea excéntrica fuera del plano. Entonces, si es que yo aplico soldadura aquí por ambos lados, esta fuerte, la soldadura tiene que resistir un corte que son 7 toneladas, y además va a haber un sector que es el que está más alejado, que va a tener que resistir un momento, ¿verdad? Entonces, es de esperar que tanto aquí como acá se produzcan tensiones máximas totales. ¿Ya? Y ahora vamos a ver cómo se calcula esa solicitación. Entonces, a diferencia de los pernos, ahora vamos a trabajar en términos de tensión. ¿Ya? Porque nosotros tenemos un perno, sabemos cuánto resiste un perno. Pero cuando estamos en un sector que está distribuido, tenemos que ver por tensión, por concentración de fuerza por área. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Y aquí les doy esta soldadura, entonces aquí ustedes pueden prever cuánto vale la resistencia en términos de tensión. Entonces, ¿cómo se la pregunta? Calcule por unidad, profesor. En el fondo, la pregunta es: determine el espesor que resista las 100 toneladas. Ah, ya. Entonces, en el fondo, esa es la pregunta. Entonces, vamos a plantear el problema en términos de W y vamos a explicar cuánto vale W. ¿Le dice como uno o por lado? Por los dos. Entonces, lo que aquí en la plata está soldada por ambas caras. ¿Ya? Entonces, yo voy a aplicar soldadura desde aquí a acá, que son 250 milímetros, y por la otra cara también voy a hacer un filete de soldadura. ¿Ya? Voy a hacer los dibujitos para que quede más claro. Ya, ejemplo, por ejemplo. Entonces, la situación es que yo la veo de frente, porque esto va a tener una componente de corte y una componente axial arriba en la dirección que estoy mirando. ¿Ya? Si yo veo de frente esto, lo voy a proyectar acá en la pizarra. Entonces ustedes tienen algo como eso, ¿verdad? Si veo la soldadura de frente, donde cada uno de estos vale W y la altura de ambos filetes de soldadura son 250 milímetros. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo de frente. Entonces, el centroide de esto va a estar a la mitad porque son dos rectángulos. Entonces, en el punto de arriba, por ejemplo, si yo tengo un momento que quiere volcar, esto va a tender a ser así, ¿verdad? Entonces, todo esto va a resistir fuerzas de corte. Y además arriba va a tener una fuerza, una flechita que va hacia afuera de la pizarra. No tengo una flechita que va hacia afuera, tengo una flechita que va hacia abajo, entonces tengo que calcular la resultante. Y ahí puedo ver la tensión máxima si es que supera o no supera la resistencia en términos de tensión. ¿Ok? Entonces,
es el eje X, esto que está ahí es el eje Y, y para adentro va entonces el eje Z. Yo voy a hacer las mismas figuritas, pero en este mismo plano, para dibujar solamente un filete de soldadura. Y en el centroide va a ir aplicada una fuerza P de 7 toneladas, y además un momento, esto está Z y el eje. ¿Ya? Entonces, estoy haciendo, digamos, lo estoy mirando desde acá. ¿Vale? Tengo una fuerza de 7 toneladas y tengo un momento de 7 por 15 centímetros. ¿Ya? Y un momento de 7 por 15, y lo está en toneladas fuerza por centímetro. ¿Se entiende? Entonces tengo un golpe y un momento. ¿Vamos? ¿Estamos? Ya, entonces, ¿cuánto vale la tensión de corte? ¿Sí? ¿Qué significa esa Z? ¿Esa? El Z es el que va. Que va. El punto del Z va en esa dirección. Entonces tengo X y. Ah, ya. ¿Sí? ¿Lo viste? ¿Sí? Primero lo estoy viendo como hacia allá. El primero lo estoy viendo como si está así de frente. El segundo lo estoy viendo como usted lo ve en la pizarra. Entonces, la fuerza que está allá es un momento volcante en esa dirección. ¿Verdad? Esas son las dos figuras que quiero que veamos. Entonces, tenemos que calcular. El dibujo representa el dibujo representa lo que tiene ¿Esto? el de abajo. El de abajo es. Yo estoy viendo un filete de soldadura, pero por acá. Ya. ¿Ya? Sí, sí, ya. Entonces, tengo que calcular la tensión en X y la tensión en Z. ¿Sí? La de X viene dada por la carga puntual, pero la de Y viene dada por la carga puntual, y la de Z viene dada por el momento. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos lo vimos? ¿Estamos claros aquí? Hay que ver el comienzo. Sí. Esta es la soldadura. Se lo voy a poner aquí. Entonces hay que superponer dos efectos, de la carga puntual y el del momento. ¿Ya? ¿Cuánto vale la solicitación de corte? Que sería la que va en dirección Y. Valdría las 7 toneladas dividido por el área total de la soldadura, ¿verdad? ¿Sí? Es área dividido por soldadura. ¿Y cuánto vale la soldadura? Vale 2, porque son dos rectángulos multiplicado por 25 centímetros y multiplicado por la garganta de la soldadura. ¿Vale? Recuerden que esto es lo que repite, no doble vez, sino que siempre dividido en dos. ¿Sí? Entonces esto que está aquí es el área de la soldadura. Esto es la fuerza y me va a dar una tensión de 0.198 dividido doble. ¿Ya? Por eso dice calcule por unidades de peso, porque como es una incógnita, lo tengo que expresar de esa forma. Entonces yo quiero despejar el W mínimo para resistir esa fuerza. ¿Vale? Entonces esto, si usted lo quiere poner en unidades, está en toneladas fuerza dividido centímetro cuadrado. ¿Sí? Ya tengo la tensión hacia abajo. Ahora falta calcular cuánto vale la tensión que va hacia afuera. ¿Sí? ¿Cómo calculamos eso? Llamémosle esto sigma de tracción, como si estuviésemos en mecánica sólida. Eso es igual al momento dividido la inercia de esta sección multiplicada por la altura, ¿verdad? Eso me da, esa es la relación, digamos, constitutiva entre el momento y la tensión de tracción. ¿Vale? ¿Sí? Cuando recordamos esta fórmula, ¿verdad? De mecánica de sólido. Y eso tiene que ir multiplicado por la altura. La fibra que va a estar más traccionada es esta. Y más comprimida esta. Así que estas dos partes son las que están más solicitadas, vamos a tomar la que está arriba, ¿ya? Y son 25 centímetros dividido 2. ¿Ya? Desde acá hasta acá. Eso nos va a dar la tracción, la tensión de tracción que va hacia afuera de la pizarra. ¿Sí? Pero eso es porque nosotros pusimos punto de referencia en medio. No, eso es porque son dos rectángulos y el centroide de cada rectángulo está en medio. Si que tuviese uno que es más grande que el otro, tienes que calcular tú el centroide. Entonces, porque si fuera un poquito más corto, el centroide estaría más bajo. En ese caso, el que estaría más solicitado sería el punto, solo el punto acá.
porque baja el centro de eje. ¿Vale? Eso multiplicado por 25 dividido 2. Esto también está en una tensión, pero también va a estar en toneladas fuerza dividido centímetro cuadrado. ¿Cuánto vale el momento? ¿Se lo dibujo por 7? ¿Momento cuánto? Y se genera Eso ya, claro, vale 7 toneladas fuerza por 15 centímetros. Ya para trabajar lo mismo. ¿Cuánto vale la inercia? ¿Cuál sería? Pasa por la altura al cubo dividido 12 por 2, porque son 2. W por... ¿Sí? Entonces sería dos veces la base, que la base yo no la conozco, ¿verdad? Sí. Consejo, profe. 25 medio estaría por 2, ¿por 2? No, porque tú consideras la inercia total en este cálculo. La inercia, tú calculas todo esto, tan solo que está a esta misma altura, tiene la misma tensión. Profe, pero ¿por qué 25 divididos más? Porque la fila que está más traccionada es la que está más arriba. Entonces, si esto vale 25, entonces la que está más arriba de este centro es la mitad. De aquí a acá hay 25, ¿verdad? Este es el eje neutro. ¿Sí? Entonces la distancia desde el eje neutro a la fibra más traccionada es la misma. ¿Ya? Entonces, tenemos la inercia, son 2 veces porque tengo 2 rectángulos multiplicados por la base, que no la conozco, ¿verdad? Y la base sigue siendo omega sobre raíz de 2, porque el área que resiste, multiplicado por 25 al cubo, y todo eso dividido 12, ¿verdad? Esa es la inercia de una sección rectangular. ¿Sí? ¿Por qué lo dividía en raíz de 2? El W. ¿Cómo? El W, ¿por qué lo dividía en raíz de 2? Por la misma razón, porque el plano resistente no es este, sino que es uno que está en diagonal. Es la garganta. ya. Siempre la garganta la que tú haces el análisis. Vale. ¿Ya? Porque hay un plano, el plano de menor área es el que está inclinado a 45 grados. No sé qué en raíz de 2. Es lo mismo que cuando calculamos el filete que la línea. ¿Sí? Entonces, de esta forma, si ustedes evalúan la tensión, la tracción ustedes la pueden evaluar y tenemos todos los puntos para evaluarlo. Les va a dar, esto vale 0.1 omega tonelada fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, tengo una tensión que va hacia abajo, tengo una tensión que va hacia afuera, son ortogonales entre sí. ¿Ya? Por lo tanto, la tensión resultante es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, porque son ortogonales estas dos tensiones que nosotros calculamos. ¿Ya? Entonces, tengo una tensión que va hacia afuera de la pizarra, tengo una que está contenida en la pizarra y tengo que calcular la resultante. ¿Sí? Todos también ven eso, ¿verdad? Si tengo dos fuerzas vectoriales ortogonales, entonces la resultante es la suma vectorial. Entonces, la tensión total el cuadrado de las dos que ya tuvimos, ¿ya? Que es la de fracción y la que va en I. Y eso da esa es la tensión total. Entonces, para diseñar tiene que ser que la resistencia tiene que ser mayor que la solicitación. ¿Ya? Y esta es la solicitación. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo me puede explicar eso? ¿esto? Sí. Tú tienes, así como vimos los planos que están en corte y tracción, aquí tenemos una soldadura que también está en corte y tracción. Entonces tenemos una tensión que va hacia abajo en I. Normalmente las tensiones tienen dirección, piénsalo como una flecha que va hacia abajo. Y además tienen una que va en tracción, porque en este momento lo que hace es que esto se tracciona hacia allá. ¿Ya? Esa flechita que está acá es la que calculamos. ¿Ya? Entonces tú tienes en un punto de soldadura, digamos en un punto diferencial de soldadura, tienes una fuerza que va hacia allá, que es sigma T, y hacia abajo
No, que sin más. ¿Ya? Entonces, la resultante de esa fuerza, ¿qué es esto? Está aquí abajo. Pero como estos son ortogonales, la resultante, o sea, va a decir la evolución de las dos fuerzas es esta al cuadrado más esta al cuadrado raíz cuadrada, porque esto es un triángulo rectángulo, que son ortogonales. Por eso esta resolución y esto que está acá es el F que estoy calculando allá. ¿Lo viste mejor? ¿Sí? ¿Nivel? Sí. Lo importante es que son ortogonales. Si son ortogonales, entonces, según el teorema de Pitágoras, yo puedo calcular la resultante de todo. Por eso lo hago en plano, en direcciones que son ortogonales. ¿Vale? Ya. Tengo eso. Entonces tenemos que verificar la resistencia. Esto que está aquí es la solicitación, ¿ya? La fuerza que tiene que resistir, la tensión que tiene que resistir. Y está expresada en toneladas fuerza y centímetros cuadrados. Entonces tengo que ver que la verificación de resistencia, también en toneladas fuerza por centímetro cuadrado, tiene que ser mayor que este número, ¿sí? Resistencia mayor que solicitación. Eso implica que phi por la resistencia nominal, que se calcula, ese phi son 0,75 multiplicado por 0,6 por 4.9 la fuerza por centímetro cuadrado. Esa es la resistencia. Recuerden que el 0,6 por este que está aquí, esa es la resistencia del electrodo. ¿Ya? Entonces me da la resistencia nominal de la soldadura. Esto tiene que ser mayor que 0.709 por el ancho de la soldadura, y ahí usted puede despejar cuánto vale W. ¿Ya? Y aquí sale que W tiene que ser mayor o igual y usted despeja y dice que W tiene que ser más que 0.333 centímetros, por lo tanto tiene que ser mayor, elegimos 4 milímetros. ¿Ya? Entonces ese es un problema de IC. ¿Ya? ¿Cuál es el espesor que yo tengo que darle a la soldadura para resistir esta fuerza que está acá? ¿Ya? Ese es básicamente el procedimiento. Entonces cuando trabajamos con soldadura normalmente, cuando trabajamos con soldadura trabajamos en tensión, toneladas fuerza y centímetro cuadrado. Cuando trabajamos con pernos, como yo les mostré, trabajamos en fuerza, porque sé cuánto resiste un perno. ¿Ya? Esa es la diferencia, digamos, de enfoque, pero es exactamente lo mismo, digamos, el mismo concepto. ¿Vale? ¿Hay alguna duda al respecto de este problema? Porque ahora vamos a ver un poquito más difícil, y si es que no tenemos duda aquí, nos va a costar un poco más. ¿Dudas? No se compara con esta medida. Con esta medida, es que yo hice todo en función de eso. Entonces, si tú haces cálculos y calculas cuál es la resistencia, digamos, si tú evalúas esto con W, esto con W, y haces la suma raíz cuadrada, te da menos que la resistencia. Por eso tú me das el problema. Dependía de una variable. El W partido en raíz de 2. Esa es la base. Esa es la base, sí. ¿Siempre va a ser? Siempre decimos que tú estás trabajando no con el espesor, sino que con la garganta. Que es la que en plano se queda en la garganta. Tú trabajas con W digo 2, porque eso es lo que realmente resiste. Pero a ti te importa especificar el W. Entonces, normalmente lo que resiste siempre es W dividido 2. Perfecto. ¿Cómo supo el FX? El FX porque dice que use X70. Entonces el 70 KSI multiplicado por 0.07, 4.9 toneladas centímetros, entonces es mitad del problema. Eso es final de la tabla. Sí, eso yo sé los dos, eso es parte del problema. O ustedes pueden dar los dos. ¿Ya? Pero les fijo un valor para que sea más fácil de. ¿Sí? ¿El 0,6 por qué? El 0,6 viene de normal. Lo que especifican los fabricantes es la tensión del electrodo. ¿Ya? Pero por 0,6 me da la tensión de la soldadura, de lo que usted evalúa.
¿Ya? Y ese F, entonces usamos este, entonces la 4.9, entonces hemos tirado 0.6 para tener la tensión de la soldadura. ¿Vale? Ya. Entonces ahora, y creo que tenga mucha atención a este problema, porque le voy a preguntar lo mismo en el control, pero, salvo no lo mismo, pero muy similar, pero con pelos. ¿Ya? Sé que no quiero sorprender a nadie en el control. La pregunta exactamente, así que necesito que entiendan muy bien lo que estamos ¿Cómo, haciendo. pero es contorno? No, porque vamos a ver la soldadura. Ah. Es que lo que pasa es que tú haces una conexión, como esa tienes que chequear la soldadura y un pelo. Se puede contar esto seguro, quizás además yo no lo soldadura. Pero no sé si me explico. Ahí no se lo puedo decir. Ya, pero le voy a contar un momento. Para que sepan más o menos para dónde me voy a ir. Así que aquí todo con la antena bien ahí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un problema en donde tengo una carga que está acá, pero no está acá, sino que hay un perfil que viene para acá y está aplicado acá. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta conexión? Es excéntrica en el plano y fuera del plano al mismo tiempo. Porque esta fuerza va a crecer un momento, ¿verdad? Entonces, va a haber una fuerza de corte, va a haber un momento, y además va a haber una torsión que va a aumentar en ese plano la fuerza. ¿Ya? Entonces, aquí hay que abrir la mente y pensar en tres dimensiones. ¿Sí? ¿Entienden el problema, no? Y la forma de resolverla es exactamente la misma. Solamente que ahora voy a tener, en vez de tener dos que son ortogonales, voy a tener tres componentes que son ortogonales. La resultante, como son tres componentes que son ortogonales, la resultante es la suma, o sea, es la raíz cuadrada del cuadrado de la suma, porque son ortogonales. ¿Ya? Entonces, como ustedes tienen un cubito por acá, la resultante es simplemente por el teorema de Pitágoras también, extendido a 3D, digamos, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Tenemos que tener un paso, así que vamos a ir lento. ¿Sí? ¿Se entiende el problema, no? Sí. ¿Sí? Está bueno, ¿no? Está bueno. ¿Ah? Es que lo que pasa es que me gustaría hacer el 3D, pero no puedo porque tengo que ir con una hoja. Pero eso se lo estoy pensando ahora. Ya, pero entienden el problema, ¿verdad? ¿Entienden cómo está esto? ¿Sí? Entonces, esta carga no está aplicada aquí en el plano, sino está aplicada acá. ¿Ya? Que es lo que se muestra en esta figura. Entonces, tengo la conexión que está acá, tengo una barra que viene por acá y que va para acá. Falta su modelo de Profe, y en ese caso, ¿cómo se encuentra la prueba que hace? ¿Cómo es así? Ya está completa, sí. Porque teniendo que ustedes cuando crean un plano no crean un modelo, le crean un plano que se ve en obra. Entonces, ver estas cosas y entenderlas es parte de desarrollar la habilidad necesaria. ¿Sí? Pero que ese se complementa. Sí, bueno. O sea, aquí hay un corte. Lo que estás viendo de aquí hacia allá. ¿Cómo se ve eso? Se ve así. ¿Cómo está la...? Entonces, esto que está acá es este perfil. Digo, es parte de la formación que ustedes aprenden a ver esta información. Ustedes ven el plano. Tu profe, en verdad, el tema del corte. ¿Cómo? No entender el tema del corte. Tú tienes esto, entonces yo corto aquí y lo miro para allá. Entonces el frente veo, entonces aquí hay una viga que sale, ¿verdad? Entonces yo veo una viga que sale y eso es lo que veo ahí. Esa ya sí y esa es proceso. Entonces, en el fondo es así la conexión. Entonces está conectado acá, ¿verdad? Sí, está así, y este es lo que hay. Entonces, y la carga está acá. ¿Ya? Entonces, esta carga hace un momento volcante y un momento torsión. ¿Ya? ¿Se entiende todo de las dos partes? ¿Entendieron el punto parcial? Hoy la próxima clase. Entendí el dibujo. No, pero fuera de broma, lo digo en serio. Digo, estas cosas son habilidades que tenemos que desarrollar también. ¿Ya? Es importante interpretar este tipo de dibujo. Si esa es la vista, a la sería la vista así. Ponle elevación.
balance sería algo así. Ya. Entonces, voy a hacer primero el dibujito de la soldadura. Obviamente que esto está hay una soldadura arriba, una acá también, y también por los dos lados, ¿verdad? Está por todo el perímetro del perfil cajón. ¿Ya? Entonces, si es que yo me salgo, porque esto es un corte que va por el medio, ¿verdad? Entonces, si es que yo me salgo, voy a ver un pie de soldadura que va hacia acá. ¿Ya? Que son dos en realidad. Como que está está más acá. Entonces, para entender, tengo un momento sector que son PU por 120 centímetros. ¿Ya? Este momento vector es PU multiplicado por esta distancia. ¿Ya? Entonces, momento vector. Ahora voy a hacer la vista de frente. El momento del PU, ¿dónde lo saca? Es que aquí está el PU y aquí está el momento, la distancia. Sí. Entonces está todo en función de PU. No es un valor que entregas. Es el valor que yo te pregunto. ¿Cuál es el máximo PU que resiste esta conexión? Tengo eso. 120 es que son de aquí están milímetros. Entonces, la soldadura. Entonces, la soldadura, ¿cómo está puesta? Está puesta aquí. El dibujo, o sea, pues se entiende que está por el perímetro, ¿ya? Eso es lo que resiste. Entonces, si yo lo veo de aquí, voy a ver este cordón de soldadura y ese cordón de soldadura, digamos, están uno detrás de otro. Ya. Entonces, esa es esa vista, entonces ahora va a ser la vista AA, cómo resiste la tensión. Esto es como un rectángulo, entonces el centroide coincide con la mitad. Sí. Pero entonces, aquí va a haber. Póngale el signo de multiplicación porque si no se confunde el PU por 120. Punto. Pero el PU es una letra, digamos, totalmente. Entonces tengo eso que está aquí. Una cosa que es importante, la distancia entre el espesor de la soldadura es súper pequeño en relación al tamaño del perfil. Entonces el ancho de la soldadura como que no se toma en cuenta tanto. Entonces vamos a decir que la distancia entre los dos de este filete va a ser la misma que la del perfil. ¿Ya? Lo que escribí. Sí. Entonces esto es lo que dibujé también en el dibujo. Entonces aquí también tenemos un PU. En este caso tenemos aquí. Se ve el PU. Y además hay un momento torsor que ahora va en esa dirección, ya porque la carga está acá, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese? Vale PU por ¿cuánto? No, por 100. ¿Ya? El momento torsor es PU por 100, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo primero es que toda la soldadura va a resistir esta fuerza. ¿Ya? Entonces, la tensión hacia abajo es PU dividido por toda el área de la soldadura. ¿Ya? Aquí, la soldadura, el punto que está más arriba, va a estar traccionado y va a depender solamente del momento flector y del momento de inercia con respecto a este eje. Tenemos un eje aquí, esto va a estar flector, entonces el momento en X. Y la inercia polar, que va a actuar en el plano, me va a afectar la tensión de corte. Entonces tengo que calcular el área, tengo que calcular la inercia con respecto al eje X, en torno al eje X, y la inercia con respecto al eje Y, porque necesito calcular la inercia polar. La inercia polar es la suma de la inercia de X y Y. Aquí yo tengo. Acá. Necesito algunos datos. Necesito algunas cosas para calcular, digamos, la tensión. Entonces, vamos a hacer cálculo de propiedades geométricas. ¿Lo puede hacer?
perfil, ¿verdad? Me están indicados. Entonces, esto es un perfil cajón de pared cerrada de 250 por 125 por 5. Ya esta es la altura y este es el ancho. Entonces, también está ese dato, digamos, lo estoy agotando. Entonces, necesito calcular el área de la soldadura. El área de la soldadura es 2 veces, ¿verdad? Porque tengo una línea, 2 líneas, esta. ¿Ya? Entonces, básicamente, y aquí le estoy dando cuánto vale el W. El W vale 12 milímetros. Entonces, en el espesor de la soldadura ya hemos notado el problema. Entonces, son 2 por la garganta, ¿verdad? Multiplicado por... ¿Sí? Entonces, tengo... esta es la garganta. 2 veces porque tengo una línea arriba, un filete arriba, un filete abajo, y tengo este filete que va para abajo. ¿Ya? Esa es el área. Cuando 2 por esto del perímetro multiplicado por el espesor, por la garganta. ¿Vale? ¿Sí? Aquí se puede evaluar. Aquí van a salir solo números. ¿Sí? No he entendido del filete. Tú para calcular el área de la soldadura tienes que calcular la garganta, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Por el perímetro. Y el perímetro es 2 por esto, por 2 en el perímetro, porque tienes una línea arriba, una línea abajo, esta tienes una acá y una acá. En el fondo 2 por esto en el perímetro. Aquí lo tuve ordenado, pero eso es básicamente. Ya, entonces, esto es el eje X, entonces vamos a calcular la inercia con respecto a ese punto. ¿Cómo la vamos a calcular? ¿Cómo la vamos a calcular? La vamos a calcular con la inercia de esto más la inercia de esto con respecto al centro de gravedad, a ese centro. Entonces, tenemos 2, vamos a calcular 2 porque son hay tanto de rectángulos verticales como horizontales. 2 por la inercia de los rectángulos verticales, ¿vale? Estos son la base por la altura dividido 12. ¿Sí? Esa es la inercia de los rectángulos verticales. Más, aquí hay un término que se hace 0, que tenemos que aplicar el teorema de Steiner. Tenemos que calcular la inercia de los rectángulos horizontales, pero como el espesor es tan chico, ese chico elevado a 3 es como 0. La fórmula Más más ahí, profe, el base por altura al cubo dividido 12. base por el y la raíz de 2. Es que esta es la base, porque es la garganta. Ah, ya. ¿Ya? Más, entonces el teorema de Steiner para ver la inercia de esta figura sería la inercia de esta figura más el área multiplicado por la distancia al cuadrado, ¿verdad? Ese es el teorema de Steiner. Pero la inercia de esta figura, como esto es muy chiquitito, es despreciable. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser simplemente el área por la distancia al cuadrado. ¿Ya? Entonces, 2 porque hay 2 rectángulos verticales y 2 horizontales. Esta es la inercia de los rectángulos verticales y esta es la inercia de los horizontales. ¿Ya? Eso da 5 centímetros a la cuarta. Y ahora voy a calcular la inercia, pero con respecto al otro eje. ¿Ya? Al eje que es vertical, que pasa por el centroide. Entonces lo mismo, solamente esto se invierte. Lo de la inercia, esto por Steiner era... Los rectángulos horizontales están desplazados del centroide, ¿verdad? Sí. Entonces habría que calcular la inercia del rectángulo, que sería la base por la altura elevado a 3 dividido 12. Pero esa altura dividido 12, como el h es tan pequeño, es despreciable. Más el área por la distancia al cuadrado.
Entonces esta sería el área de ese rectángulo por la distancia al centro del cuadro. Entonces aquí como se falta un término, pero uno lo desprecia porque ¿se entiende, no? ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo en la otra dirección. Entonces calculamos la inercia con respecto a la figura de allá, así. Ahora vamos a poner la inercia así. ¿Ya? Y nuevamente son 2 por los rectángulos. ¿Cómo calcula la última inercia? ¿Esta? Sí. Es como es una línea, digamos, y la línea no tiene inercia, es muy chica su inercia con respecto a su centroide, entonces es cuando aplica Steiner, es la inercia más el área de ese rectángulo multiplicado por la distancia al cuadrado con respecto a este área, distancia al cuadrado. ¿Vale? La distancia no sería 25 dividido 2. Sí, sí, de hecho, tienes toda la razón, me equivoqué, pero ese número está bien. Venga. Ya. Después tenemos lo mismo. Ya. Entonces lo mismo. Esta es la inercia de los rectángulos horizontales y esta sería la corte de inercia de los rectángulos verticales en la otra dirección. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque necesito calcular la inercia polar. Y con estos datos geométricos puedo determinar la tensión de corte máximo, la de tracción máxima y también la que ejerce en la rotación. Ya, entonces voy a calcular la tensión máxima en X. ¿Ya? La tensión máxima en X, va a decir, aquí el momento que va en esa dirección, ¿verdad? Entonces la soldadura que va, la sección de soldadura que va a estar más solicitada va a ser esta o esta. ¿Sí? Porque tengo una carga que va hacia abajo y en este momento va a cargar esta en extremo. Esta o esta sí. ¿Ya? Voy a tomar, me acuerdo por todo, esta de acá. Aquí está lo más solicitado. Aquí y acá, te voy a tomar esta. Hasta que va a ser la... Entonces vamos a analizar esta. Entonces si analizamos este sector, vamos a ver aquí. ¿Ya? Entonces vamos a sacar la componente que va hacia allá y la componente que va hacia abajo. ¿Ya? Entonces aquí hay una componente que va hacia allá y otra que va hacia abajo. ¿Bien? Vamos a llevar F sub X, y esa sería la componente que va hacia allá. ¿Ya? En la dirección del eje local X. Y eso sería 0 dividido el área, 0 porque no hay fuerza en esa dirección puntual. Más el momento, este momento es negativo. ¿Ya? Recuerden que el que hay es positivo, este es negativo. Dividido la inercia polar, esto cuando rotación es inercia polar. ¿Ya? Cuando rotación es la inercia polar la que va acá. Por la distancia hacia arriba, ¿verdad? Que sería menos 25 dividido 2. ¿Ya? Esa es la fuerza que va hacia allá, por el brazo para adelante. ¿Ya? A ver, voy a hacer un paso más. ¿Y esa AW? AW la calculamos ahí arriba, el área de la soldadura. No hay. Entonces sería el P en X dividido el área de la soldadura más el momento
menos I dividido inercia polar. ¿Ya? Entonces, esto es por carga puntual, esto es por momento torsor. ¿Ya? Se va a reemplazar. Eso vale ser en este sentido. El momento es negativo y vale menos PU por 100. Es negativo porque va en esa dirección. Lo consideramos positivo en esa dirección. Menos PU por 100 dividido la inercia polar, no la voy a anotar porque está ahí al lado. ¿Y el I cuánto vale? I para acá son menos 25 dividido 2. Ya, porque recuerden que para abajo es positivo. ¿Vale? Menos 25 dividido 2. Y eso da. Profe, PU, ¿qué dice ahí? Menos PU, ¿qué? PU por 100. ¿Qué es el momento torsor? Lo vemos. ¿El P lleva un momento, no, profe? ¿Qué cosa? ¿Lleva un momento el P? El P es una carga puntual. No, como el momento es carga Es que carga por la distancia, que es la No, carga pero por esta distancia. El dividendo que arriba. ¿Este? No, al otro lado. De izquierda. Izquierda, ese. ¿Este? Es un cero, pero. Esto. Es Es un cero, de las cero, cargas cero. puntuales. Es que no hay carga en esa dirección. Podría haberla. Claro. Entonces, si evalúan esto con PU, les da 0.167 PU, y esto está en toneladas fuerza por centímetro cuadrado. ¿Sí? El 25, menos 25 partido en 2 ve del centroide hasta Pero sería el menos I. Menos 25 Sí. sería Sí. menos. Tienes razón. Serían más, pero en realidad no importa porque después vamos a calcular, entonces esto sería menos. ¿Sí? Después calculamos el cuadrado, y como son ortogonales, no es muy importante. ¿Verdad? Porque en el fondo, digamos, aquí es negativo, pero aquí es positivo. Y yo sé que aquí y acá están igual de solicitud. Después uno lo ve con el cuadrado. Ya, tenemos eso. Sí. Profe, si le agregamos una carga en la dirección que tiene sinus, igual quedaría usado un PU o se crearía otra. Es que, por ejemplo, uno podría tener una carga PU, pero puesta en un ángulo alfa, entonces sería el coseno de alfa. Pero siempre, o sea, cuando tanto la carga vertical como horizontal estarían expresadas con el mismo PU. Ya, porque si no tendría todo incógnito. Sí, por eso. O sea, podríamos juntarlo eventualmente. Sí, o sea, eventualmente yo te voy a poner una carga inclinada. Tú tienes que componerla, cuál es PU, o sea, cuál es PI y cuál es PX. ¿Ya? Eventualmente podría. Eso da esto que está aquí. Ahora, ¿cuánto vale en I? Vale. P sub I dividido el área más el momento por X dividido en ese polar, ¿verdad? Es lo mismo, solamente que en la otra dirección. Este es PU. ¿Y el X cuánto vale en este caso? Sí. 12,5 metros. ¿Ya? ¿Qué es la distancia en X? Desde este punto en realidad sería menos. ¿Sí? Porque tiene este sentido. ¿Vale? Y eso si usted lo lleva le sale menos 0.0995 PU. Entonces tenemos en este punto la flechita que va hacia allá, la flechita que va hacia allá, y nos falta la que va hacia afuera. ¿Sí? Nos falta la que va hacia afuera. Y la que va hacia afuera la tomamos con el momento rector. ¿Vale? Entonces tenemos Fx, Fi, y voy a sacar ahora Fz. Fz es el eje axial de la fuerza de acción creciente de los soldados. Porque por convención estoy analizando este punto, ¿ya? Y para allá es positivo, como lo hemos hecho por convención. Entonces, como estoy analizando este punto, es negativo porque está haciendo el problema. Por la misma razón que este es menos I, y queda más. Pero en la multiplicación, si hay una multiplicación, hay dos negativos en el SI.
Ahí donde había multiplicándose, entonces. ¿Aquí? No, en el F. Entonces más, perdón. Y de hecho, si es que tú ves eso, entonces. Profe, y entonces ¿cómo se menos? Ah, no. Es que eso quiero ver, espera, no un segundo. No, ese abajo dice positivo. Ese es X, la fórmula es menos I. Pero no importa que después uno suma los cuadrados. No son ortogonales. Así que la verdad es que no importa. Sí importa ser consistente entre este índice. Que los dos se están sumando. Sería Z positiva. Sí, o sea, ahí también tampoco importa mucho porque tú vas a sumar los cuadrados. ¿Ya? Lo que importa es la magnitud del esfuerzo ortogonal. Y aquí el FZ, entonces el FZ no hay ninguna carga en esa dirección. ¿Ya? Entonces solamente va a ser por el momento flector. El momento flector dividido la inercia, ¿qué inercia? Ya, pero ¿en qué eje? ¿Esto no a qué eje? Al X. Este es la inercia en X. Ya, porque lo que calculamos la inercia en X, aquí hay un momento que está afectando, entonces la inercia con respecto a este eje. ¿Vale? Y eso va multiplicado por un H, ya que sería desde el centroide a la fibra que está más traccionada. ¿Le evalúan eso cuánto valía el momento flector? Por 120. Este lo calculamos, no vamos a cuánto vale, pero lo calculamos. ¿Cuánto valdría el H? 25 medios. Eso da 0,27115. ¿Ya? ¿Qué será el PI por 120 o PU? PU. Ah, ya. PU es el momento efector. Ya. ¿Ya? Entonces, si voy aquí a la soldadura, calculamos una flechita que va hacia abajo, una flechita que va hacia el lado y una flechita que va hacia afuera. Son todos ortogonales. Por lo tanto, la resultante de todas esas flechitas es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Este nada más que tengo el extendido si quieren a otra dimensión. Pero en qué caso no serían ortogonales. Es que tú haces esta separación para que sean todos ortogonales. Ah, ya. Por eso lo calculas en X y en Y, para que sean ortogonales, y el que sale para la pizarra, bueno, ortogonal, así lo construyes. Tú construyes la solución del problema así. ¿Ya? Si es que no fueran ortogonales, ahí es complicado calcular la resultante. Por eso la estrategia sigue ese paso a paso. ¿Puedo explicar el A ver, este es el plano, ¿verdad? Este ya está claro. Tenemos que calcular cuál es la flechita que va hacia afuera. Y eso es proporcional al momento flector dividido por la inercia con respecto a esto. Eso es la inercia en X. Y la mayor tensión está lo más alejado del centro. Por eso es 25 metros. ¿Ya? Eso es la ecuación de sigma T igual a M. ¿Ya? Es la relación entre tensión y momento flexoral. Ya, entonces, la solicitación. Profe, en un control estaría bien antes que saliera el PU así como el. ¿Siga? Pero lo único que cambia en sentido. Lo tendría que pensar igual, porque eso se complica mucho. No creo, claro. Entonces, la solicitación total. No creo, pero es cierto para dejar la ventana abierta. Entonces, la solicitación total es la suma de los cuadrados de las solicitaciones porque son todos ortogonales. Eso da. Entonces, tenemos la solicitación total. ¿Qué tenemos que hacer? Comparar que la resistencia sea mayor que la solicitación. Y ahí sacamos cuánto vale PU.
la resistencia, es decir, que phi por la resistencia nominal de tensión de la soldadura, vale decir 0,6 por la resistencia nominal del electrodo, sea mayor que esto que está en tensión. Ahí ustedes pueden despejar eso de que PU debe ser 6.6 toneladas fuerza como máximo. ¿Ya? Eso, está. ¿Ya? Según la programación de clase, el viernes te dice comenzar con elementos de compresión. ¿Ya? Sin embargo, vamos a tener esa clase, después el martes tenemos control y el viernes no tenemos clase porque la actividad se suspende a las 2:30. Sí. Entonces esa clase como que queda súper aislada. Entonces prefiero atrasarme una clase y que hagamos un ejemplo más y ustedes traen sus dudas y las resolvemos, ¿vale? Para que lleguen bien La preparados. tarea después del 18. Sí, sí. Y mañana hay una actividad, así está.